Buenas tardes. Este es el tema que íbamos a tratar en la reunión Zoom de Fisiología Vegetal el día de hoy a las 4 de la tarde. Bueno, por motivos de que nadie se conectó, pues vamos a hablar un poquito de lo que se iba a hablar. En, en la fisiología de la planta o en todo su procedimiento encontramos unos fenómenos biológicos que ocurren dentro de ella que se llaman tropismo. Hablamos de fototropismo, hablamos de geotropismo y cuando hablamos de tropismo hablamos de un proceso biológico que realizan las plantas provocando un desplazamiento de acuerdo a las necesidades que aparezcan en la planta. Este, en muchos casos esto puede ser positivo, también puede ser negativo, o sea, hablaríamos de un tropismo como un estímulo que la planta realiza para poder alcanzar lo que ella quiere. En este caso, si quiere luz, si quiere agua, si quiere nutrientes. Las raíces hacen un geotropismo, que hablamos de geotropismo negativo porque se va hacia el fondo de la tierra. Y entonces ellas se orientan hacia ese estímulo. Hablamos de los girasoles porque ellos buscan la luz del sol para poder realizar su proceso fisiológico. Entonces, dentro de estos tropismos tenemos varios. Uno de ellos es el fototropismo, que se ve o se observa cuando la planta es expuesta al sol o cuando la planta busca la luz del sol para favorecer todos sus procesos fisiológicos. En el caso de la planta, la fotosíntesis. Muchas veces observamos plantas que tenemos dentro de la casa y observamos que las plantas se van en busca o crecen en busca de la dirección del sol. Muchas veces las plantas cuando no consiguen esa luz determinada, ¿qué pasa? Ellas se alargan de manera que no es conveniente muchas veces. Se observan en algunos invernaderos cuando las plantas tienen cierta oscuridad, entonces ya la planta la planta requiere luz, entonces en este caso ella busca la luz del sol y entonces en ese proceso, en ese estímulo de buscar la luz del sol, ella se alarga mucho, entonces muchas veces se va lo que se llama en vicio, o sea, deja de producir su parte vegetativa en búsqueda de esa luz. Entonces, por eso es que cuando nosotros cultivamos o cuando queremos que una planta me realice todo el proceso fisiológico adecuadamente, debemos cuidar todos esos factores. Uno de los factores pues es la luz. Cuando no tiene la luz adecuada, la luz conveniente, la planta o busca la luz o en algunos casos cuando es mucha luz pues la planta se puede quemar, pero por lo general cuando no hay buena luz la planta pierde tiempo buscando luz porque ella la requiere para la fotosíntesis. Otro tropismo que tenemos que se llama el hidrotropismo, que es el movimiento resultante de la necesidad de conseguir agua para la supervivencia de la planta, vital para su supervivencia y para su desarrollo. Las raíces de la mayoría de estas plantas crecen hacia donde detecta el agua. ¿Qué pasa? Podríamos pensar pues que esto no desfavorece la planta o no le causa ningún problema, pero sí, ¿por qué? Porque la planta, al no tener el agua suficiente, sus raíces comienzan a irse hacia otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Pierde tiempo llevando esas raíces buscando agua y su parte de arriba, su parte vegetativa, pues se ve aplazada para ese proceso. Otro proceso, otro tropismo, tenemos el geotropismo, que ya dijimos que es el que realizan las raíces, que donde o implica un movimiento en la orientación de la planta con respecto al eje de la gravedad terrestre. Es decir, de esta manera las plantas o observamos que las raíces se orientan hacia el suelo y el tallo crece en dirección opuesta al suelo, que entonces hablaríamos de un tropismo positivo porque la planta se orienta hacia el suelo, la raíz, y un tropismo negativo cuando el tallo se va hacia arriba. Y este movimiento es vital para conseguir que la planta germine y crezca.
En el caso de otro tropismo tenemos el tigmotropismo, que es el movimiento que se realiza tras la reacción de un encuentro con un elemento sólido. El resultado suele ser que bien la planta rodee este obstáculo creciendo a su alrededor o que en algunos casos lo englobe y forme parte de la estructura de la misma. Lo vemos muchas veces en plantas que llamamos enredaderas. Ellas van formando o van buscando cómo adherirse muchas veces a paredes, a árboles para poder seguir creciendo. Entonces esto es lo que llamamos tigmotropismo, es decir, los tropismos es un fenómeno biológico que es un estímulo que la planta realiza para seguir cumpliendo sus funciones fisiológicas. Tenemos otro que se llama el quimiotropismo, que es el movimiento resultante tras la búsqueda de sustancias necesarias y beneficiosas para el crecimiento de la planta. Estas sustancias se encuentran en el suelo, por lo que este proceso corresponde principalmente a las raíces de la planta. Es decir, puede ser que en algunos casos se coloquen los fertilizantes granulados y entonces los coloquen lejos de las raíces o donde las raíces no pueden alcanzarlo, entonces ella con este estímulo o de acuerdo al estímulo las raíces captan estos nutrientes y se van en búsqueda de los nutrientes. Por eso hablamos de que uno de los órganos más importantes de las plantas y muchas veces podemos decir que ella puede pensar es la raíz, porque la raíz hace que todos los estímulos de la planta se vean, comiencen a funcionar. Cuando la planta tiene sed, la raíz es la que actúa. Cuando la planta necesita alguna hormona para funcionar, pues envía como un estímulo a la raíz para que ésta comience a... Y así cuando la planta necesita adherirse más, pues la raíz comienza a crecer o comienza a moverse un poco más. Por eso hablamos de que es una de las partes más importantes, la raíz. En el caso de cuando hacemos plántulas en invernadero, uno de los propósitos o de los mayores propósitos de alguien que produce plántulas, en este caso en invernaderos, tendría que ser la raíz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos esa planta al suelo, si no tiene la adecuada raíz, cuando yo la saco del invernadero donde los cuidados son distintos a cuando la saco al aire libre o a la tierra, estas plantas se me van a ver afectadas. Entonces cuando vamos a tener un índice muy alto de plantas muertas, donde lo que se quiere es que de 100 plantas pues mínimo mueran 10. Pero cuando no tenemos un adecuado, una adecuada raíz es donde vienen estos casos. Y más cuando no le colocamos el agua necesaria, cuando el clima está muy atenuante, hay un sol muy fuerte, entonces la planta con pocas raíces pues tiene menos posibilidad de sobrevivir, porque cuando ella va a respirar, pues al no tener la cantidad suficiente de raíces, pues comienzan los problemas. Otro tropismo que presentan las plantas se llama el aerotropismo, y depende las plantas realizan un movimiento cuando donde ellas se encuentran hay falta aire o necesitan ventilación, pues se habla de que las plantas giran un poco, en este caso los árboles giran un poco para poder tener mayor ventilación. Entonces tenemos estos tipos de tropismos que los conseguimos en las plantas, en donde la planta son estímulos necesarios para la planta seguir realizando su proceso fisiológico. Dentro de luego de esos tropismos, pues también tenemos un concepto que lo llamamos fotoperiodo, que es la relación entre la duración del periodo de luz de día y el de la oscuridad, que afecta el ciclo de las plantas. ¿Qué quiere decir? Que cada planta o cada especie requiere de una cantidad de luz necesaria igual que una cantidad de oscuridad. Cuando hablamos de luz, cuando hablamos en el caso de la oscuridad, cuando nosotros realizamos plántulas,
observamos que muchas veces nos dicen que deberían estar en la oscuridad por mínimo 3 días. ¿Por qué? Porque eso acelera el proceso de enraizamiento, de que salgan las raíces. Y en el caso de, quiere decir también cuando se quiere que las plantas tengan una floración, pues se requiere mayor cantidad de oscuridad. Entonces hablamos de un estado vegetativo donde dice que las plantas para realizar su proceso vegetativo requiere cierta cantidad de luz del día y para realizar su estado de floración requiere cierta cantidad de oscuridad. Muchas veces observamos esto, por ejemplo, en el cultivo de romero, se indica o se observa de que la planta requiere un poco más de luz para poder realizar más rápido su proceso de vegetativo. En el caso de los cultivos de flores, observamos en algunos lugares donde es necesario colocar luz a esas flores a ese cultivo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa necesitamos que esa planta, su proceso sea más rápido, porque necesitamos flores. También otro proceso, un control ambiental de la floración se llama la vernalización. La vernalización se refiere a la aceleración de la capacidad de florecer por el efecto de un tratamiento frío. Especies de clima templado que requieren de la vernalización, tenemos los cereales, tenemos plantas como la remolacha, el repollo, cebolla, zanahoria. Cuando hablamos de estos procesos de vernalización, muchas veces se puede observar que se realiza es para las personas que requieren semilla para producir semillas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en el caso de una remolacha y un repollo, pues el que produce esto no va a querer que floree, sino que necesitamos el repollo. En cambio, las personas que necesitan producir semillas, pues sí necesitan realizarle este proceso, lo que llamamos vernalización, que es que debemos llevar esas semillas a una temperatura más alta de la que ella necesita. En el caso de que, por decir, cierta semilla se da en 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando la llevamos más alto, a 1500 o donde haga más frío, una zona más alta, en ese proceso ya la planta va a tener floración y cuando tenemos la floración, pues podemos obtener las semillas. Tenemos una etapa de la germinación, donde tenemos la fase de la inhibición, la fase de la germinación y la fase del crecimiento. Entonces, dentro de estas etapas de germinación, tenemos la inhibición, como ya lo dijimos, que es el primer paso en la germinación de la semilla, y es donde la semilla absorbe el agua. Esta inhibición, si la observamos en semillas como caraotas, como frijoles, observamos que esto hace que al colocar que la semilla al absorber el agua se infla y a medida que esto pues se va rehidratando y esto hace que esa fuerza del agua pues rompa las cubiertas de la semilla y esto permite que la radícula salga en forma de raíz primaria. Luego de que pasa esta inhibición, en algunos casos es muy rápido, en otros casos es más lento. Si hablamos de caraota, pues podemos observar que en 2 o 3 días la raíz primaria o la radícula ya está saliendo. En el proceso de germinación observamos que en esta etapa se produce la activación generalizada del metabolismo de la semilla, dando lugar a todas las transformaciones metabólicas necesarias para el correcto desarrollo de la posterior plántula. Es decir, que en esta fase, en la fase de germinación, es donde comienzan todos esos procesos. ¿Cuáles son los procesos? Luego de que sale la radícula, pues comienza el proceso donde las células comienzan a hincharse, a realizar todos sus procesos, donde existe la transformación de las macromoléculas y donde en moléculas más solubles, más sencillas y accesibles para el embrión.
Es decir, es como cuando comienza un bebé a crecer, pues comienza a absorber todos los nutrientes para poder seguir creciendo y formándose. Y cuando observamos el crecimiento, pues ya se caracteriza por el aumento de la absorción del agua, así como el aumento de la actividad respiratoria, la extensión de la radícula, las envolturas seminales es el hecho que se supone la finalización de la germinación, de la fase de la germinación, y esto marca el inicio de esta tercera fase del proceso de germinación. Entonces observamos que en la etapa de germinación pues vamos a tener siempre tres procesos importantes, como son la inhibición, la germinación y el crecimiento. También tenemos dos tipos de germinación, que tenemos la germinación hipógea y la germinación epígea. Cuando hablamos de una germinación hipógea, pues hablamos de que los cotiledones permanecen enterrados, únicamente la plúmula atraviesa el suelo y el hipocotilo es muy corto, prácticamente nulo. Y a continuación, el epicótilo se alarga apareciendo las primeras hojas verdaderas, que son en este caso los primeros órganos fotosintetizadores de la planta. En el caso contrario, que es la germinación epígea, que lo observamos en las caraotas, observamos que las plántulas o los cotiledones emergen del suelo. También lo observamos en el café. Cuando el café germina, pues observamos que no queda abajo, sino los cotiledones no quedan abajo, sino suben. Luego estos cotiledones muchas veces se transforman en órganos fotosintéticos y actuando como si fueran hojas. Se transforman en hojas, que hablamos de esas dos no son hojas verdaderas. Cuando comienzan a salir las segundas, pues observamos que ya estas sí son las hojas verdaderas. Esto era un poco de lo que quería conversar, de lo que quería dialogar, en parte del tema de fisiología vegetal, de tropismo, de germinación. También tenemos lo que se llama la dormición de la semilla. Es donde la dormición, o también se llama latencia o letargo, es donde las plantas cuando ellas no tienen sus factores necesarios para la germinación, pues la planta entra como en un proceso de dormición, de latencia. Observamos muchas veces que en el caso de las personas que tienen invernadero, usan un tipo de sustrato, muchas veces ese sustrato lo vuelven a reutilizar. Entonces, cuando vuelven a utilizar este sustrato, ellos observan de que las semillas que utilizaron antes comienzan a germinar. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese momento pues no se le dieron las condiciones necesarias a esa semilla para poder germinar. Y entonces ella entra en un periodo de latencia. Algo así como cuando hablamos de determinados hongos, que también se encuentran en latencia, y cuando ellos comienzan los periodos de lluvia, de humedad, pues observamos que los hongos comienzan a realizar sus funciones. ¿Por qué? Porque ya su ambiente es el adecuado. Lo mismo le pasa a la semilla. En el caso de otro término, llamamos el de la fructificación, donde observamos que los frutos que se cosechan y se consumen son ovarios fertilizados, y los frutos dan origen y protegen a la semilla hasta el momento de la madurez y dispersión, que es cuando la semilla por algún medio sale del fruto y es viable para perpetuar la especie a través de una nueva generación. Entonces, es por eso que cuando hablamos de plantas que producen frutos, pues muchas veces debemos cuidar esa floración. ¿Por qué? Porque luego de esa floración, pues viene una fructificación. Y si no existe una floración, no hay una fructificación. Y si no hay una fructificación, pues no tenemos semillas. Lo observamos en casos de, por ejemplo, de
El café, si no tiene una floración, pues no hay una fructificación y esa fructificación pues es el café y dentro de esa fructificación utilizamos semillas adecuadas para seguir reproduciendo ese café. En el caso de frutales tenemos los limones. Dentro de los limones pues están las semillas de los frutos de los limones. En el caso del durazno tenemos semillas. En todo, un aguacate pues tiene luego de la floración pues viene la fructificación y luego ese aguacate, esa semilla que está, esa pepa que le llamamos pepa, lo que está dentro es la nueva semilla de un nuevo, que puede ser un nuevo árbol. Y así pues sucesivamente. Cuando hablamos por decir, del calabacín o de la auyama, observamos que luego de una flor, pues viene una auyama, viene un calabacín y dentro de esas dos especies están las semillas y esas semillas son las que muchas veces se utilizan para nuevamente obtener otra cosecha. En el caso de los pimentones, del ají dulce, pues también luego de la floración o de esa flor, pues viene el fruto y dentro de ese fruto pues tenemos las semillas. Otro estado, otro concepto dentro de la fisiología vegetal o dentro de este tema que estamos abordando que se llama el desarrollo de una planta o cómo es el desarrollo de una planta, hablamos de la maduración. Una maduración se caracteriza porque el fruto alcanza su máximo potencial, se reduce la velocidad de crecimiento, disminuye la concentración de inhibidor de la maduración, se agotan los promotores de las semillas maduras y se trata de un proceso programado genéticamente. Es decir, la planta ya dentro de la semilla tiene todo su parte genética. ¿Qué quiere decir su parte genética? Donde ella va a crecer, madurar, fructificar, florear, fructificar. Entonces ya una planta en sí, si se le dan los cuidados adecuados o los que ella requiere, pues ella, por ejemplo, decimos una planta a los 3 meses ya está produciendo. ¿Por qué? Porque ya dentro de su parte genética, ya esa planta se sabe que dura ese tiempo. Lo mismo pasa en plantas que tienen frutos. Un árbol al año, 2 años comienza a producir y comienza a cosechar y él al año puede dar 2 cosechas y así sucesivamente. Es decir, el ciclo de vida de la planta, ella genéticamente lo tiene, pero también todo depende de los factores o de la forma como uno la controle todas esas necesidades de la planta. Bueno, entonces esto era una parte de esta reunión Zoom. La otra semana estaremos haciendo otra reunión Zoom sobre el desarrollo de las plantas, cómo funciona, cuál es su función, dentro de las funciones fisiológicas. La planta tiene muchos estímulos, esos estímulos hacen que ella produzca más, baje su producción y así sucesivamente. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Ayudar a controlar a que esos estímulos siempre sean los mejores, los más positivos para la planta. Y eso es lo que se quiere aprender aquí en Fisiología Vegetal. Muchísimas gracias.